desollados, decapitados, pozoleados. Bueno, tenemos una amplia colección de violencia y lo peor del caso es que ya no nos asombra. Yo recuerdo aquellas primeras imágenes cuando veíamos los primeros colgados, cuando veíamos los primeros que mataban por acá y por allá, pues había un cierto asombro, pero ya lo hemos estado perdiendo. La pregunta es muy sencilla de hacer, pero muy difícil de explicar. ¿Por qué hay tanta violencia en México? ¿Qué desató la amplia violencia en México? Podemos culpar a esto y esto, pero la pregunta tiene además un fondo. La respuesta debe de generar un cambio. Lo digo todas las semanas. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados, es decir, más muertos. México cerró 2024 con 26.715 personas asesinadas, según cifras preliminares del informe de seguridad de gobierno. Mayo fue el mes más violento de 2024, con un total de 4.021 casos. Colima lidera la lista de los estados con más asesinatos por cada 100.000 habitantes, con 103.10, por encima de la media nacional que se sitúa en 21.01. Le siguen Morelos con 69.62, Baja California con una tasa de 53.91, Chihuahua 46.62, Guerrero 45.39, Guanajuato 43.92 y Sonora 43.03. Las cifras de violencia generalizada en el país también afectan al incremento de la violencia contra las mujeres. 733 mujeres fueron víctimas de feminicidio entre enero y noviembre, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aunque las organizaciones encargadas de estudiar este fenómeno, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, consideran que existe un amplio subregistro de casos y que las cifras podrían ser el doble. A la violencia en los estados hay que sumar la desaparición forzada de más de 113.000 personas en todo el país, siendo Jalisco el estado con más desapariciones, con más de 15.000 registros. Para Cambios, Dalia Rojas. Nuestros invitados saben y viven lo que dicen y hacen. ¿Qué desata la alta violencia que hay en México? Porque yo nada más quiero recordarles que, pues, cuando uno era chavo, por lo menos cuando yo era chavo, jovenzuelo, no había tanta violencia, o por lo menos no se decía que había tanta violencia. Y de repente se desató, quizás desde que Calderón pues, se le ocurrió la brillante idea de declarar una guerra contra el crimen organizado sin orden y sin estrategia. Y recuerdo aquellos primeros momentos cuando en primera plana decíamos un degollado, un decapitado, un colgado, y hoy un degollado, un decapitado y un colgado, ya lo vemos como si nada. Antes formaban parte de las páginas rojas. Hoy esas páginas rojas prácticamente son las mismas páginas de siempre. Pero por eso nuestros especialistas, que son especialistas en el tema de seguridad, pues tratar de descubrir qué desata tanta violencia. Mi querido Rubén, ¿qué desata tanta violencia? Sobre todo, como lo dijiste, esa desproporcionada decisión de meter a la agenda presidencial, al escritorio de la presidencia de la República, el tema de ir en contra de la delincuencia organizada, porque así lo pedía la sociedad, pero si recordamos, Calderón lo que ofreciera trabajo. Iba a ser el presidente del trabajo. Del empleo, decía. Del empleo, de hecho así lo mencionaba, y decía que tenía las manos limpias. Desafortunadamente, como ni siquiera era su idea, nunca había gobernado ni un municipio, ni un estado, no tenía esa capacidad, ese profesionalismo, esa expertise, tomó esa decisión y creó una subcultura de la violencia, de matarse los militares en contra de los delincuentes entre ellos,
y empezamos a perder la capacidad de asombro con los desollamientos, con, si recuerdas, aquellos momentos en donde en el Estado de México y en Tlaxcala, si mal no recuerdo, la gente se empezó a hacer justicia por su propia mano. Y entonces todo esto fue definitivamente el rompimiento del status quo, el paradigma que inició con la subcultura del uso generalizado de la violencia. Y entraron los menores llamados halcones, el sicariato de ser un oficio, una profesión casi, cara, bajó a los niveles de economía en donde por 2, 3 mil pesos un nuevo halcón, un sicario de estos halconcitos, se privan de la vida a cualquier persona. Sí, el tema da para más, mi querido Francisco. Así es, compañeros y amigos. Don Leonardo, efectivamente es un tema que he intentado desfragmentar, al menos en 3 ejes, el antropológico incluso, porque hay un origen, creo yo, de por qué somos lo que vivimos, lo que hacemos. Y si nos remontamos a la época prehispánica, pues nos daremos cuenta de que no eran culturas precisamente de amor y paz o muy pacíficas, que digamos. No había tantos abrazos. No. Regularmente no había impunidad, porque a un delincuente en las culturas aztecas, por ejemplo, a quien sorprendían violando, pues acababan con el problema. A quien estaba robando, le cortaban la mano. A quien reincidía, era la forma en que se aplicaba la justicia. La cultura azteca, los chichimecas y otras más, pues recordemos que incluso los sacrificios eran muy violentos, hasta sacar el corazón y mostrarlo con palpitaciones en su momento, que no dista mucho de lo que se está haciendo ahora en nuestro México contemporáneo, ¿verdad? Que es otra fase de la cual ya entraré a desfragmentar, a analizar y estudiar la violencia contemporánea en México y en Jalisco, que es uno de los estados más violentos de nuestro país y me atrevo a decir del mundo. Entonces, ya una vez con la conquista, pues no fuimos conquistados también de manera muy tierna, ¿verdad? Sino que fue también un sometimiento violento y tuvimos 2 fechas muy importantes, la Guerra de Independencia, 1810, la Guerra de la Revolución, 1910. Cíclicamente hemos tenido una sociedad de alguna manera convulsionada, violenta. Y yo no sé, ahí sí ya no entro a ese terreno de la genética, si genéticamente lo traemos, como algunos podrían decir o pensar, lo traemos en la sangre. Ya no sé yo. Sí. Lo que sí puedo decir es que históricamente, pues allí la historia sí no miente y podemos decir que nuestro país y nuestra cultura, nuestra formación como seres humanos, como personas, como ciudadanos, pues ha sido de alguna manera violenta. Y hoy, pues sí, desgraciadamente, los gobiernos que tenemos, como ya dice mi compañero y amigo Rubén, pues no abonan a reducir la violencia, la corrupción, la simbiosis con la delincuencia organizada, los delincuentes de cuello blanco que están gobernando en su momento y que al rato no pasan la prueba de Disneylandia, porque al momento de que quieren ir a Estados Unidos es donde se quedan en la cárcel, o son aprendidos en otros países, en Europa, por ejemplo, pero aquí en México nunca pasa nada, regularmente no detienen a nadie de esos delincuentes de cuello blanco, que regularmente gobiernan por 6 años, o en ocasiones hasta se van reciclando por décadas incluso. Sí, y sobre todo, David, que sí he sentido que en los últimos años nos hemos acostumbrado a eso. Sí, fíjate, hay una costumbre muy, ¿cómo llamarle? Muy poco humana, ¿no?
Cuando volteamos a la violencia, inmediatamente pensamos en algo muy complejo, ¿no? Que sí lo es. Es algo muy multidimensional, ¿no? Pero también volteamos y es algo que tiene muchos niveles, ¿no? Es multinivel. Pero otra parte importante es las actrices, ¿no? Las actoras, ¿no? Los actores. O sea, si volteamos a cualquier lado, como bien lo dice Francisco, estamos plagados de violencia por todos lados, ¿no? Genéticamente, bueno, la agresión tiene esa parte hormonal, ¿no? La violencia es absolutamente cultural, ¿no? La agresión es parte de ese sentido de supervivencia, ¿no? La violencia es parte de estas relaciones sociales en las que estamos metidos, es parte de este multinivel, ¿no? Para mí este multinivel implica lo económico, ¿no? Implica que esta parte económica está hermanada con esta parte cultural, con esta parte social, como lo mencionan también ustedes, es esta parte política, esta parte de articulación entre delincuencia, crimen organizado y Estado, política, empresarios. O sea, no es que digan, bueno, pues hoy voy a ser violento, no, sino que es parte del sistema económico. Esto es complicado en términos de que somos cosas, somos mercancías, y entonces tenemos nuestro cuerpo. Para poder subsistir, pues tenemos que vender este cuerpo, ¿no? Salario, etcétera, ¿no? Ahora, con esta realidad virtual, se vuelve esto un poco más complejo, o sea, un nivel más de complejidad, porque entonces tenemos que rentarnos, ¿no? O sea, ya no solo nos vendemos, sino que nos rentamos. Somos siervos, vasallos de este sistema. O sea, ya no somos proletarios, ya no somos empleados, ¿no? Somos vasallos de este sistema que es un poco más complejo, ¿no? O sea, nos metemos a Google, armamos plataformas, por ejemplo, una app para localizar, una aplicación para localizar en momento real a las personas que van desapareciendo, ¿no? Fíjate, ¿sí? Entonces lo que yo hago es montarme en Google y armar esta aplicación, y entonces Google lo que hace es que me renta el espacio, ¿no? Entonces yo me convierto en... Fíjate, es bien interesante, ¿no? O sea, y es muy complejo porque es la realidad actual, ¿no? Entonces, si volteamos otra vez a la violencia, nos vamos a dar cuenta que pues, no dejamos de ser cosas, mercancías, ¿no? Entonces, esto es lo que hace que la violencia esté en todos lados, ¿no? Pero está el momento de los actores, ¿no? De las actrices. O sea, yo decido en qué momento me monto en la estructura, en las funciones, y soy violento, ¿no? Si en este momento yo golpeo la mesa, estoy teniendo una actuación violenta, ¿no? O sea, soy un actor violento, ¿no? Entonces, fíjate cómo nosotros mismos en este momento podemos ser violentos y podemos romper con esos enlaces, articulaciones culturales, ¿no? Entonces, decidimos cuándo hacerlo, ¿no? Pero hay momentos en los que no, o sea, ya es casi genético aquello, ¿no? Que alguien se te mete con una moto. Esto es un hecho real. Voy por la Américas, ahí donde sale a Ciudad Judicial, por allí. Entonces, estamos parados porque está toda la fila. Llega un cuate de moto y me pega en el espejo, ¿sí? Entonces me dice, quítate, una palabra con C, ¿no? Entonces yo volteo y le digo, le contesto igual, ¿no? Y ay, nos vemos feo, pues se cayó de la moto, ya se sube y se va. Pero estamos parados, fíjate. O sea, es una actitud violenta a la que uno responde casi genéticamente, ¿no? Y ahora lo ves y te da risa. Sí, pero se ha convertido también esto en la parte cotidiana, es decir, digo, sin caer tanto en las cifras, porque luego las cifras son pues, maquilladas o mentirosas o como las quieran llamar, pero sí hay evidentemente un aumento en la violencia en nuestras propias casas, en nuestros propios barrios, ya en nuestro entorno general, y lo vemos ya como algo que forma parte de nuestra realidad. Por eso urgen cambios. Bueno, uno de los temas que tiene que ver justamente con esto que detona la violencia, es decir, la violencia empezó de la noche a la mañana, de un día a otro, por culpa de algún presidente, ya decíamos de Calderón,
porque vino Calderón, vino Peña Nieto, vino López Obrador, no ha pasado absolutamente nada. Lo único que hacemos es contar más muertos, 100,000 acá, 200,000 acá, 250,000 acá, y así nos la pasamos, y seguramente en este gobierno volverá a pasar lo mismo. Yo recuerdo, mi querido Francisco, aquella famosa declaración de Emilio González hace muchos años, gobernador de Jalisco, que decía, ellos se matan entre ellos, se refería a los del crimen organizado. Y durante muchos años crecimos con esta idea, con estas frases de ellos se matan entre ellos, no se meten con nosotros. Pero resulta que sí se han metido con nosotros y ya no se matan entre ellos, sino matan a medio mundo. Sí, efectivamente, Leonardo, incluso han matado a funcionarios de primer nivel en funciones. Han tocado al Congreso del Estado de Jalisco, han asesinado a diputados en funciones. Saúl Galindo, recuerdo su nombre, uno de los diputados que estaba en funciones. Ya sucedió lo que no habíamos visto en Jalisco, asesinar a un exgobernador. Entonces, ha caducado esa frase de Emilio González Márquez de que se están matando entre ellos, porque pues ahora algunos podrían pensar, bueno, se están matando entre ellos, entonces pues ellos son ustedes o qué, o cómo está la cosa. Y parece ser que hay que decirlo, así es la verdad, en virtud de que hay una simbiosis entre la delincuencia organizada, llamémosle común, y la delincuencia organizada, llamémosle constitucional, los que están gobernando, que al final de cuentas, digo, lo que estoy diciendo no es un secreto, ni, pues ya todos lo sabemos, hombre, los acuerdos que hay en nuestro país de la delincuencia organizada con los gobernantes. Y Jalisco, pues no es la excepción, no estamos aquí descubriendo ni el agua tibia ni el hilo negro. Hay conexiones muy fuertes entre nuestras autoridades, hay protección a delincuentes que están ahí actuando con total impunidad, que es uno de los generadores de violencia más poderosos que tenemos en nuestro país y en nuestro estado. La protección que hay de autoridades hacia delincuentes y viceversa, se cuidan entre sí. Y aquí el único perdedor pues es el ciudadano, ¿verdad? Que está siendo acechado por un lado y por otro, siendo atacado violentamente desde la microviolencia que estaban mencionando en estos momentos hasta la macroviolencia, hasta ya llegar a las desapariciones forzadas, que ya es otra escala de la violencia, a las privaciones ilegales de la libertad, a la desaparición forzada, al reclutamiento forzado de jovencitos, que se está utilizando ya no consolas solamente, sino este tipo de aparatitos inteligentes para reclutar a jovencitos a través de juegos violentos, precisamente. Es lo que se fijan los delincuentes, la delincuencia organizada, qué niño, qué joven tiene inclinación por la violencia. Y ven qué juegos violentos están utilizando y de ahí se enganchan para ofrecerles una chamba real de halcones para empezar, ofreciéndoles dinero y reclutándolos. Entonces, es una escala, ya entro al tema de la violencia contemporánea, ¿no? Más allá de la histórica, de lo que está sucediendo en el presente. Sí, por eso cuando uno oye hablar estos discursos de que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ya en unos días entra ya Trump a la presidencia, ya amenaza con declarar como terroristas a los grupos organizados y nos quedamos un poquito así como, ¿y qué va a pasar? O sea, ¿qué es lo que va a suceder en nuestro entorno? Porque lo único que vemos es que no hay pues algo, por lo menos en primera vista, no vemos algo que detenga esta ola criminal por todos lados, ¿no? Fíjense, Rubén, Francisco, Leo, cómo es que Trump utiliza un discurso, ¿no? Y dice, pues vamos a aplicar la ley 42, vamos a mandar a todos los migrantes que no estén regularizados a su país de origen, y empiezan a usar a México como una barrera, ¿no? Cosa que es terrible, ¿no?
Pero sin embargo, y es violentísima, ¿no? O sea, la frontera del norte son las zonas donde más homicidios hay en todo México, ¿no? Uno piensa, no es que la frontera sur, no, es la frontera norte, ¿no? Pero aquí la cosa está como es que, por ejemplo, con Obama, la cantidad de expulsados fue mucho mayor que la que tuvo Trump. Pero el discurso de Obama era más conciliador. Son los más peligrosos a veces. Sí. Y luego Trump lo que hace es, con ese discurso tan sanguinario, es tan violento, tan de enfrentamiento, es darle seguridad al pueblo estadounidense, ¿no? Que es lo que requiere en este momento. Entonces, o sea, este tipo de violencia, violencia discursiva, política, es impresionante porque es una de las más terribles, ¿no? O sea, te están dando la puerta abierta para actuar de manera estructural, política, de manera cotidiana, violentamente, ¿no? O sea, hay golpes a ciudadanos negros, no se diga a latinos. Entonces, o sea, este tipo de violencia discursiva estructural lo que hace es crear símbolos que te están posibilitando actuar violentamente, ¿no? Aquí en Guadalajara esto lo vemos con los migrantes, ¿no? Vemos a una persona que es migrante y inmediatamente le ponemos un nombre, ¿no? O sea, y ya no decimos tanto que nos esté quitando los empleos, ¿no? Sino le decimos que es mantenido, que va a robar, que nos causa inseguridad, etcétera. Pero no contemplamos que México es muy violento y que también el país de origen es más violento, ¿no? Entonces, o sea, es este juego de imágenes, de estrategias, de estigmatizaciones y de discursos, ¿no? Me parece que es muy problemático esto, Leo. Sí, que es peligroso porque esta violencia discursiva, como bien la llamas, pues no solamente está generando más violencia, porque alguien le responde y es un juego de nunca acabar, sino que mucha gente la compra. O sea, el discurso tipo Bukele, el discurso tipo Milei, el discurso de Trump, mucha gente dice, es que así debe ser. Definitivamente, como lo menciona David, como lo menciona el doctor Jiménez Reynoso, esta creación de esta subcultura, sigo insistiendo, se da a través de la imposición y la liberación de la teoría del caos. Mientras no controlemos, todos contra todos, y la élite, ya dijeron ustedes claramente, los gobernantes y la delincuencia hacen sus negocios. Segundo, tienen a sus esclavos de esta forma en la que están llamando a trabajar a través de las redes, o cuando los toman por la fuerza. Las desapariciones de la central camionera son un ejemplo claro. Y con todo esto también llegamos a la creación o a la subcreación de un Estado dentro del Estado, lo que es la empresa delincuencial, que tiene precisamente el aspecto financiero y luego el brazo armado. Y a través del uso de la violencia someten desde la sociedad civil a los empresarios, y con la amenaza de la desaparición forzada en conjunto con las autoridades que se prestan, o de la desaparición de particulares haciéndolo ellos como organización delincuencial. Y esta aplicación de las dos teorías y de la creación de un Estado dentro de otro Estado, pues nos pone a enfrentar los policías de ellos, entre comillas, que es el brazo armado, frente a la policía municipal, por ejemplo, de cualquier ciudad media, un pueblo, en donde se ven superados por un 400, 500 o hasta un 1000%, ¿no? Si hablamos de 300, 400 policías, ellos tienen 1000 o 2000 o 3000 en su nómina. Además de las armas y el presupuesto, es muy fácil obtener presupuesto gratis a través de el huachicol, por ejemplo, y otras más, ¿no? La venta de drogas. Y el Estado tendría que bajar el presupuesto. Y esto, una vez que se desapareció el Subsemun y el Fortaseg, que se llamó después, dio al traste creando esta teoría en la que están todos contra todos. Y me hiciste recordar esta muleta, si me permites decirlo, de los gobernantes, de decir que se están matando entre ellos. Espérame, ellos son ciudadanos mexicanos, ellos son personas a las que les tienes que brindar, conforme al artículo 21 constitucional, seguridad pública y procuración de justicia, y luego la administración de justicia.
Entonces, siguen siendo ciudadanos mexicanos, siguen siendo personas de paso por nuestro país, y mientras no lleguemos a un establecimiento de respeto por la ley, recobremos un poco o mucho de orden en cuanto a la aplicación de una ley que al final se determine cuál va a aplicar. Si te fijas, eso está ocurriendo también en el gobierno nacional actual o en el federal. Está cambiando la Constitución, están cambiando los delitos por los cuales debe de haber prisión preventiva o prisión oficiosa, como todavía la llaman inconstitucionalmente o contra los principios de convencionalidad. Entonces, tenemos esta revolución, pudiéramos decir, acudiendo a estos tiempos en los que han ocurrido cada 100 años las cosas, cada siglo, y esta revolución de la ley, de la Constitución y del orden, ¿no? Y Bukele y Milei, igual que Trump, están estirando la liga hasta lo otro, ¿no? ¿Qué más le pueden ofrecer? Yo creo que Bukele no se equivocó, ¿eh? No se equivocó porque la gente está votando por él. Milei está jalando una gran parte de la población a seguirlo. Trump ya lo demostró. Después de haber perdido una elección, se levanta y le gana a la vicepresidenta Kamala, que era un fenómeno político electoral. Sin embargo, Trump, con el conservadurismo pleno, le vuelve a ganar. Entonces, ¿qué nos está diciendo la población? Oye, a mí no me interesa que seas conservador, no me interesa que seas duro, no me interesa que cuando menos en lo que dice David, el discurso se establezca. Vamos a ir y vamos a detener a los terroristas y ya vamos a decir que son terroristas. Es una guerra contra todos. Por eso la pregunta es, ¿qué cambios necesitamos? Porque a final de cuentas vamos a seguir con lo mismo, con violencia más violencia más violencia y otros sistemas, ya lo vivimos también, de los abrazos, de llegar a las consecuencias, al origen, no han servido más que para nada. Así que urgen cambios. Bueno, pues seguimos flotando con esta misma pregunta, decir, bueno, a final de cuentas, ¿qué detona esta violencia? Porque se generaliza, la vemos por todos lados, la normalizamos, la acostumbramos, pero sobre todo, inclusive hasta la vemos. Este tipo de programas que enaltecen o que de alguna manera muestran esta vida maravillosa que llevan estos personajes. Aquí un ejemplo claro, reciente, esta película que se acaba de estrenar y que ganó premios, esta de Emilia Pérez, pues es una alegoría al narcotráfico. Nada más les faltó poner ahí una parte en la película que dijera, dedíquense al narco porque es lo mejor que puede haber en la vida. Ese tipo de cosas son películas premiadas, son películas internacionales, son películas que la gente va a ver porque tienen artistas muy populares y que llega un momento en que uno dice, pues sí, ¿no? No está tan lejano ese tipo de situaciones. ¿Cómo lo ves tú desde ese punto de vista, David? Mira, esto de la estética es bien interesante porque la estética lo que hace es que te corta los hechos empíricos y te los sublima. Y esta sublimación implica símbolos con los que vas a aprender a agarrar esta cosa empírica, ¿no? Esa es la sublimación estética. Y aquí el problema de la violencia es que la violencia de repente corta amarras con esos elementos empíricos, ¿no? Entonces, de repente ya no hay ese intercambio de, bueno, yo soy violento y obtengo algo a cambio de mi violencia, ¿no? Obtengo de comer, obtengo prestigio, obtengo una moto, una pistola, ¿no? Mujeres, para los hombres, armas. O sea, todo esto es el contexto de una buena parte del narcotráfico, ¿no? Pero hay una violencia que ya no obedece a este tipo de intercambio. Esa es la violencia estética. Esa violencia estética implica que es una violencia por sí misma, donde la persona, hombre o mujer, obtiene placer, obtiene ese goce por la violencia misma, ¿no? Eso es peligrosísimo,
Porque entonces ya esta violencia tradicional que conocemos, de utilizarla como medio, se rompe. Entonces es una violencia donde las personas se realizan, expresan su vida estéticamente. Fíjate. O sea, hay una expresión de la vida a través de la violencia. Eso es parte del sistema, ¿no? A ver, brinco doy un salto mortal, ¿no? Y cambio de tema acerca de derechos humanos, ¿no? Mira, hace como 4 años en derechos humanos, y ahorita voy a decir por qué cambio de tema, aparentemente, hace 4 años más o menos en derechos humanos se decía que de las personas desaparecidas, lo que mencionaba hace rato Francisco, el 30% dependían tenían una relación fuertemente articulada con policías, con personas del gobierno, ¿no? Funcionarios, ¿no? Incluso. Entonces, 30% dependían o sea, estaban amarrados con esto. Derechos Humanos aquí en Jalisco sacó una recomendación. Bueno, en ese momento yo estaba como consejero ciudadano. Y entonces era muy importante, porque era una forma de romper con esto, ¿no? Pero sin embargo, las articulaciones que se dieron, políticas, económicas en menor medida, pero muy fuertemente políticas, impidieron esto, ¿no? A donde voy es que entonces esto político, esto económico y esto cultural crean este caldo de cultivo para esa violencia que estamos viviendo, ¿no? Violencia en la que la gente, mucha gente, muchos jóvenes, esos halcones que mencionabas, esos sicarios que te cobran 3,000 pesos la semana, les pagan eso, tienen en la violencia una forma de expresar su vida, no hay otro medio, ¿no? O sea, ya no dices, no, es que voy a trabajar 8 horas a la semana y voy a ganar 5,000 pesos, ¿no? O sea, voy a estudiar y voy a ser licenciado, ¿no? Pues tampoco, ¿no? Voy a trabajar y voy a comprar un departamento para mi mamá, pues tampoco, ¿no? O sea, este tipo de expectativas se han terminado, la violencia, esta violencia estética está aquí. Y esta película que mencionabas, me parece que es un ejemplo muy claro, ¿no? O sea, no hay más camino más que de la violencia, ¿no? Sí. Muy grave, ¿no? Muy grave. Es grave los mensajes porque no se enaltece, digamos, el otro trabajo, aunque a lo mejor fuera muy telenovelero, de la señora que va caminando en la calle y se convierte a la larga en una empresaria y llega a ser feliz y maravillosa. Esas historias ya las estamos perdiendo. Las historias es, ¿sabes qué? Pues cásate con un narco y se acabó el asunto. Sí. Creo yo que, ya entrando al título del programa, incluso en mi opinión, creo que lo que está detonando en este México contemporáneo y en este preciso momento los altos índices de violencia es el control. Es el control. El control de la delincuencia organizada de este país, al menos en 3 rubros. El económico, son un monstruo, económicamente hablando. Y pues las leyes de extinción de dominio que se han legislado, bien, gracias, no han servido para nada en Jalisco y en México, ¿verdad? Por eso los monstruos de la delincuencia organizada siguen enriqueciéndose y enriqueciendo a algunas autoridades en turno. Otro control que buscan tener y que ya lo tienen, la delincuencia organizada, es el social. En no pocas regiones del estado o del país, los cárteles o la delincuencia, o los integrantes de la delincuencia organizada son vistos como héroes, como benefactores de su sociedad, y por lo tanto los protege la sociedad, porque hace más por ellos la delincuencia organizada, y es muy fuerte lo que estoy diciendo, estoy consciente de lo que digo, que las mismas autoridades. Sí. Entonces, cuentan con... Pero los grupos criminales pelean el control social, además del económico. Y por último, por si fuera poco, y la cereza del pastel, pues es el control político. Porque ya para ser candidato a presidente municipal, pues hay que sentarse a negociar para ver si obtienen la palomita o una crucecita. Y esa crucecita
pues en ocasiones es de madera, ¿verdad? Si no se alinean. Entonces, creo yo que esos son los principales detonadores de violencia que vivimos en México, los más importantes. Hay otros, porque como bien decía David y mis compañeros, el problema es muy amplio, el tema es multifactorial y tiene que atenderse de manera multidisciplinaria. Estoy consciente de todo ello, pero pues intento ser lo más sintético posible por cuestiones de tiempo. Sí, y sobre todo cuando ves este tipo de situaciones que a lo mejor son como pues llamativas, lo que se hizo en el Estado de México, donde se descubrió lo que tú decías, este control político, económico y de todo tipo de Van cosas. por todo. Lo que está pasando en Sinaloa, que pues por más que digan y por más que hagan, pues siguen las matanzas, y ahí está el control político con Rocha y con otros más. Pues desgraciadamente esto que estás diciendo es evidente, pero no veo ninguna estrategia de solución, porque eso implicaría que cambiar todo, ¿no? No, pues no pueden ir en contra de sí mismos. Sí, claro. Pues al hablar de cambios, ahí es donde tenemos que entrar, o ahí es donde tiene que entrar el gobierno en turno. Ojalá y este muchacho Omar García Harfuch realmente traiga consigo lo que es una planeación, una programación, y que tenga un buen presupuesto, una presupuestación para poderlo ir evaluando cada 6 meses al inicio y después cada año, con algún programa operacional anual en donde nos fijen metas y objetivos y nosotros podamos ir viendo qué tanto están respondiendo. Definitivamente que tienen ese control social, como bien lo dijo el doctor Jiménez, porque esa base social les da para todo lo demás, les da para hacerse del control político y también del económico. ¿Cuánto le pueden ofrecer a un muchacho por beca? Y además no le piden ni que trabaje, ni que estudie. Y ellos, además de la beca, los becan, pero les pueden doblar el sueldo, el salario de halcones. Y entonces... Y proyecto de vida, cortita, pero les ofrecen proyecto de ascender y todo eso. Y además, exacto, y además con lo que me refería, la apología del delito en las culturas, Peso Pluma, es un referente. Muy bueno, sí. Los corridos tumbados, el otro grupo Firme. Y así me puedo ir para no meter muchos anuncios. Pero lo tenemos en México desde los famosos Tigres, ¿no? De allá del norte. Y todo ello va llevando a que los niños ya no quieren ser policías y ladrones, como antes jugaban. Y era un orgullo ser policía. Hoy quieren ser narcos, halcones, y creen que su proyecto de vida es ese, el de, recuerden a Arismendi, al Mocho Orejas. La forma de vida que se dio cuando provenía de un barrio de las cinturones de miseria en el viejo Distrito Federal, pero sin embargo, violentando la ley, podía obtener casas, residencias enormes, vehículos, joyas, oro, dinero, era lo que más le gustaba. Y formándose en estas filas, ni siquiera iba a poder tener un trabajo para poder acceder a un crédito del Infonavit. Ojo, sí, claro. Mientras no haya también, ahí ocupamos un cambio, mientras no haya una visión de parte del Estado de crearte un proyecto de vida y que te lo vendan, así como el mercantilismo, o la mercantilización de la violencia, hoy debe de crearse un proyecto de vida para los ciudadanos, los jóvenes y la gente madura, aunque realmente los jóvenes son los que están integrando las filas del crimen. Sí, es un problema muy serio, sobre todo porque lo ves y lo palpas, y como hay tanta impunidad, pues entonces la gente compra este tipo de ideas. Bueno, pues seguimos buscando cambios. ¿Qué detona esta violencia? Bueno, mientras haya tanta impunidad, hasta el propio Harfuch lo dijo, entre más detenidos, pues va a haber menos violencia. El problema es que no detienen a nadie, ni Harfuch ni detiene a nadie, ni nada que se le parezca,
como tampoco sucedió antes. Y si nos vamos más atrás, pues descubrimos que, por ejemplo, García Luna, pues no era el encargado de nuestra seguridad, sino el encargado de la seguridad de los otros. Entonces, cuando vives en esa circunstancia, pues es cuando te preguntas, ¿esto va a tener algún fin, algún día? ¿Necesitamos cambios? ¿Qué más cambios necesitamos? Yo creo que lo primero es que cambie la ciudadanía y la sociedad. Mientras no cambiemos desde las bases, desde la estructura, y nos convenzamos, o nos convenzcamos a través de renovar muchas de aquellas enseñanzas de los viejitos que nos decían, de aquellos cimientos en los que nosotros nos desarrollábamos, no va a cambiar nada. Mientras no haya otra vez una educación que tome al ciudadano, a los jóvenes, a los niños, para prepararlos a que tengan una carrera, a que tengan un objetivo claro, una familia. Va a sonar conservador, pero mientras no volvamos a todos estos principios básicos de la sociedad en células, no vamos a poder combatir la violencia con estos mejoralitos que realmente son aislados, el ataque hacia ciertos grupos, hacia ciertas células, porque luego otros se desarrollan y la ambigüedad con la que transita el gobierno, la ambigüedad con la que transita el propio Estado, hoy con una seguridad militarizada, con ellos que mencionaron los derechos humanos, creando una falsa expectativa hacia la sociedad y en la cual se cobijan los delincuentes. El primer derecho humano es el social. A lo que debe el Estado de proteger es a su sociedad. Y luego ya si el propio Estado, esto a través de la seguridad pública y la procuración de justicia y la administración, si el Estado comete un abuso a un individuo, entonces pudiera venir el derecho humano individual a tratar de rescatar o restablecer, pero una vez impuesto el orden que es el principal factor y el eje para que se constituya un Estado. Si no, no tendría razón de ser el que le estuviéramos pagando impuestos a los gobernantes y existieran policías. Sí, vivimos, sí, efectivamente lo que decías, en una cultura del caos. Y el caos, pues, genera más caos, ¿no? Al final de cuentas. Genera caos, sí, para la sociedad, pero genera mucho dinero para autoridades corruptas y para la delincuencia organizada. Sí, es un supernegocio. Exactamente, y mientras no erradiquemos temas que ya trataron aquí, David, mi compañero Rubén y Leo, como la apología del delito, es estar alabando a los delincuentes, aplaudiéndoles, la cultura, si le podemos llamar así, o la costumbre del hedonismo, el tener por tener dinero como un placer sin valores, sin principios, pues no vamos a llegar a ningún lado. Y creo que aquí es donde empiezo a tocar mi último eje, que es el de la prevención. ¿Cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos mejorar nuestra sociedad? Estoy de acuerdo contigo, Rubén, totalmente. Debemos de reestructurar y regresar a los orígenes de nuestra sociedad, a la base, a la célula, a la familia. A lo mejor algunos lo escuchan algo cursi, pero en donde se les puede enseñar a los niños principios, valores, a trabajar, ¿verdad? Y debemos de regresar, por anticuado que se escuche, el rumbo que llevamos es un país de violencia garantizado. Yo no veo una luz al final del túnel por donde vamos. Ya se nos empiezan a meter narcocorridos, corridos tumbados a la universidad, a cantar a los jóvenes. Dicho en otras palabras, a enseñarles que la violencia es normal, ¿verdad? Cultural. Es una cuestión cultural. No te asustes, participa, ¿verdad? Vas a ser multimillonario. No es cierto. Engañan a los jóvenes. Escuchen los testimonios de quienes se han podido zafar de las garras de la delincuencia organizada, que está ramificada con muchas actividades.
No solo es el narcotráfico, hay especialistas incluso en asaltar vehículos, asaltar camiones, En finanzas vehículos, ahora en finanzas, llamadas de extorsión. Hay una gran ramificación de especialidades a la cual se dedica con call centers muy bien establecidos por parte de la delincuencia organizada. Pero no es un futuro promisorio para la juventud. Hay que decírselos. O hay que advertírselos también, ¿verdad? De una u otra manera para que busquen el camino del esfuerzo, pero llegarán a viejos. Sí, esa parte yo creo que también hay que tomarla en cuenta, donde nos hemos quedado con la idea de que entre más tenga, más valgo. Claro. Y esas ideas pues generan, primero que nada, frustración, ¿no? O sea, ¿para qué trabajo 8, 10, 12 horas diarias si no me alcanza ni siquiera para tener un tochecito? Claro. Sí, eso es terrible, ¿no? Porque o sea, hablar de trabajo, hablar de esfuerzo y no tener una retribución implica ruptura de expectativas, ¿no? Implica mucha frustración, ¿no? Y bueno, hablar de identidad y de repente que la identidad no te sirve de nada, hablar de que eres un licenciado o eres un economista o eres una mujer o eres un hombre y eso no te garantiza absolutamente nada, es ruptura de valores, ¿no? Es cambio, es transformación. Cuando, por ejemplo, hablando de Harfuch, bueno, no olvidemos que él proviene de una cepa de élite, de soldados, ¿no? De militares. Entonces Se crió en la formación que tiene como que es nieto de García Barragán. Así es, e hijo de Javier. Sí, entonces, o sea, estamos hablando de una élite mexicana. Sí, una estirpe, ¿no? Nada bondadosa, sí, nada presumible. Pero que ha sido formada para dirigir, ¿no? Sí. Pues en ese sentido, por ejemplo, llega Harfuch aquí a Jalisco, de aquí se va a Sinaloa, está en Sinaloa, intentando controlar esto, ¿no? Si lo logra o no lo logra, me parece que son jaloneos típicos de la élite que se articula y se desarticula y se vuelve a articular, y negociaciones aquí, negociaciones allá, ¿no? Pero todo esto me parece que son como elementos que no están aislados, ¿no? O sea, hablar de prevención, hablar de forma de evitarla, o sea, son formatos que en diferentes formas, son formatos que a diferentes manifestaciones de la violencia se van acomodando, ¿no? A donde voy es que la violencia es performativa, ¿sí? Somos entes comercializables, ¿no? Entonces, pero también podemos evitar o intentar evitar esto y crear arte, ¿no? Peso Pluma no crea arte. Bueno, pero, o sea, lo que quiero señalar es que esta prevención, por ejemplo, la desaparición de personas, no se puede prevenir. Es una aseveración fuerte, pero no se puede. Hay patrones, pero esos patrones se rompen porque no se puede cuidar a 150 millones de personas, ¿no? O sea, la violencia es performativa, ¿no? Entonces, quien quiera salir adelante, como la señora esta de esta historia, que tenía una estética y que pues le cobran el famoso pues impuesto del gobierno, el impuesto municipal y el impuesto de los criminales, y que decidió, no, yo no le voy a entrar a eso, a final de cuentas la mataron y se acabó su historia. Exacto. O sea, esta cultura del esfuerzo de, pues pon tu estética, pon tu taquería, pon tu changarro, tu postura. Va a llegar alguien y te va a decir, aquí cáete cadáver, ¿no? Claro, por supuesto. Y eso es, o sea, eso no hay forma de evitarlo, ¿no? O sea, se pueden intentar formas, esquemas de prevención, ¿no? Puedes establecer patrones de desaparición de personas, ¿no? Pero si alguien decide desaparecerte con la impunidad de 100% que existe respecto a este delito, o sea, es muy complicado. O sea, me parece que es imposible hacerlo, ¿no? Pero sin embargo, perdón, termino con esto. Por ejemplo, la Secretaría de Inteligencia tan criticada, ¿no? Me parece que algo puede aportar, ¿no?
Harfuch y su esfuerzo algo puede aportar, ¿no? Nuestros estudios que tenemos sobre violencia, sobre desaparición de personas, algo pueden aportar. Las manifestaciones, las pegas que hacen las mamás en las calles, o sea, algo aportan. Me parece que esta lucha contra la violencia es, de acuerdo a esta multifuncionalidad, de este multinivel, abarca muchos aspectos, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo que esté en nuestra fuerza, ¿no? Desde intentar proponer políticas públicas, desde intentar apoyar a las madres que hacen pegatinas en las calles. O sea, hay mucho que hacer, tenemos mucho que hacer, pero cada uno en su, perdón por la muleta, cada quien desde su trinchera, ¿no? Entonces hay que seguirlo haciendo, ¿no? Perdón, termino. No, muy bien, David. Mientras el gobierno, el Estado en general, no entienda lo que es el Estado, es población. Dentro de un territorio, y es un gobierno, el que se escoge aparentemente dentro de la democracia, ¿no? Como se entiende. Mientras no se entienda que todos somos elementos de ella, no van a poder de forma aislada dar una respuesta clara si no se integran a los diferentes actores. La academia, como lo hemos visto nosotros tres, el periodismo real, los reportajes, a todos estos actores que menciono, el gobierno, una vez que llegan, aunque a veces nosotros mismos pedimos por ellos, una vez que llegan se olvidan y nos ven como adversarios, nos ven como enemigos, y entonces la inteligencia les falla, porque ya no quieren saber nada de los opinólogos, ya no quieren saber nada del periodista, ya no quieren saber nada de aquellos estudiosos de los fenómenos criminales, de los factores criminógenos, de los comunes denominadores, como el que acabas de mencionar, de las prepas o de la universidad, ¿no? Con narcocorridos ya adentro. Lamentablemente. Todo esto tiene que llevar a las autoridades a reinventarse, a reintegrar a todos estos actores diferentes, como ocurría en algún tiempo, como lo está haciendo Bukele. Bukele decidió enfrentar aún en contra de toda la cultura de los derechos humanos universal, y le está dando resultado. A ver, van a la cárcel, oye, que estás violando derechos. No, estos cuates han matado, han esto. Desde que se convierten en pandillas, son un problema, son un factor de violencia, son promotores de la misma, y además el narcotráfico, todos los demás delitos, violaciones, secuestros. Entonces, atacando desde raíz es como se va a evitar. Si estamos atacando por diferentes frentes y flancos, no va a funcionar. Bueno, lo que nosotros hacemos son cambios, porque este tipo de temas no se abordan y deberían de abordarse más seguido para tratar de llegar a una conclusión. Lo que sí sé es que si no hacemos nada, va a seguir todo igual. Por lo menos nosotros ya lo estamos haciendo, hablando de estos temas. A nuestros especialistas, muchas gracias. Al equipo de información, de producción, soy Leonardo Schwebel. Cambio y fuera.